¿Qué tal? En el episodio anterior les expliqué lo que es la intensidad. En esta ocasión nos toca ver cómo lo vamos a hacer en la práctica. Así que demorar esto es innecesario. Intro y continuamos. Bien, ya que sabemos a qué nos referimos con intensidad, ahora es momento de ponerlo en práctica. ¿Cómo le hacemos para que un color pierda intensidad? Muy fácil, en algún momento ya les comenté de los colores complementarios. Los colores complementarios son los colores que son opuestos en el círculo cromático y por lo tanto los menos afines, por lo que al mezclarse tienen la propiedad de eliminarse. Entonces, por ejemplo, para que quede más claro, si tengo este color y le aplico su color complementario en una cantidad pequeña, esta cantidad va a intentar neutralizar al otro color. Como la cantidad es muy pequeña y no es suficiente para neutralizarlo todo, el efecto que va a conseguir va a ser restarle color, por lo que dicho color va a perder intensidad. Así de simple. Espero que esa explicación haya quedado clara, porque es la base de la que vamos a partir para poder manejar la intensidad en cualquier color. Bien, ahora, una de las cosas que debemos aprender, aparte de saber cuál es el color complementario de cada tono, que les recomiendo que se aprendan como mínimo los complementarios de los tres primarios, ya que, por ejemplo, para el azul, su complementario es el naranja, por lo tanto, el complementario del naranja es el azul. Entonces va en ambas direcciones. Entonces, con que se aprendan los tres primarios, ya tienen cuáles son los complementarios también de los tres secundarios. Para los terciarios hay un pequeño truquito. Si por ejemplo tenemos un color, un verde amarillo, simplemente hay que identificar cuál es el complementario del verde y del amarillo. En este caso, el complementario del verde es el rojo y el complementario del amarillo es el violeta. Por lo tanto, su color complementario vendría siendo un violeta rojizo. ¿Ok? Y bueno, como les decía, una de las cosas que deben de aprender primero es aprender a controlar la cantidad que se le pone de color complementario a la mezcla. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros tenemos un tono y le agregamos de más el color complementario, lo que va a ocurrir es que este color complementario va a terminar eliminando todo el resto del otro color. Por lo tanto, como resultado no vamos a tener ni un tono ni el otro. Entonces debemos tener muchísimo cuidado. También va en función de qué tanto queremos bajarle la intensidad. Les recomiendo que prueben. De hecho, ahorita vamos a hacer un ejercicio con cada tono. Pero antes de eso voy a explicarles un poquito de los colores quebrados. Los colores quebrados son los colores que están en el territorio de los grises. El gris normalmente suelen obtenerlo al mezclar negro con blanco. Eso es lo más común. Pero el gris lo podemos formar con cualquier color, con cualquier tono. Simplemente es un color con muy poca intensidad. Entonces podemos obtener gris del amarillo, del rojo, del verde, del naranja, del violeta, del azul, de todos los colores. Simplemente mezclando color complementario más blanco. El blanco tiende a agrisar prácticamente cualquier tono. Y me dirán, bueno, ¿para qué me sirve un color quebrado? Los colores quebrados funcionan para dar efectos de profundidad.
¿Recuerdan la imagen del ejemplo anterior cuando estuvimos sacando muestras de la imagen? Bueno, si se dan cuenta, todos los tonos que están más hacia el fondo son colores quebrados, o sea, son colores con muy poquita intensidad, casi llegando a las tonalidades grises. La razón por la que los tonos se ven así en la lejanía tiene una explicación bastante, bueno, yo digo que sencilla. La luz es la que nos permite ver el tono, ¿no? Eso ya lo habíamos establecido en el video de color. Por lo tanto, aquella montaña que está a muchos kilómetros de nosotros, la estamos viendo porque la luz está llegando ahí, rebotando en su superficie y viajando desde esa superficie hasta nuestros ojos. Entonces, ¿se imaginan la cantidad de distancia que hay entre esa montaña y nuestros ojos? Si bien el aire es invisible a nuestra vista, en realidad no lo es, no es vacío, tiene pequeñas partículas que están flotando, por lo que a mayor distancia la luz va perdiendo fuerza al momento de llegar a nosotros. Y si la luz pierde fuerza, entonces el color que está reflejando ese objeto ya no nos va a llegar con la misma intensidad. Y como es un efecto físico de la naturaleza, nosotros queremos replicar el efecto de profundidad que nos da la naturaleza, tenemos que manejar la pintura en función a eso. Por lo que si quiero dar profundidad en una imagen, debo de tener colores con menor intensidad, dando a entender la lejanía del objeto, y mientras nos aproximamos hacia el primer plano, va a ir ganando intensidad el color. Bien, y ahora, ¿cómo hacemos un color quebrado en la práctica? Hay una formulita bastante sencilla. Simplemente es el tono que quieres más su color complementario más blanco. En el ejercicio que vamos a hacer a continuación vamos a hacer colores quebrados de cada tono, al menos de los primarios y de los secundarios, como ya lo hemos manejado. Si bien quiero que midan un poco la cantidad de complementario, no es realmente necesario que sea una cantidad en específico. O sea, realmente lo único que queremos buscar es el color quebrado del tono que estamos buscando, por lo que nos da la libertad de poder añadir complementario más o menos a nuestro gusto sin estar teniendo en mente una intensidad en específica. Eso lo vamos a dejar para después. Después les complica un poquito más la vida. Claro, obviamente sin exagerar, ya que si nos pasamos ya no estaremos obteniendo el tono que requerimos. Siempre fíjense en la meta que quieren conseguir. Por ejemplo, el primer color va a ser el azul. Tenemos el tono azul. ¿Cuál es el color complementario? El naranja. ¿Ok? Entonces, yo mezclo azul con naranja y como resultado me está dando algo que no es ni azul ni naranja. Entonces, ahí es cuando debes decir, ok, espera, este no es lo que estoy buscando. Yo estoy buscando un tono azul con poca intensidad. Entonces, si el color que está resultando en tu paleta no tiene nada que ver con el azul, entonces quiere decir que pues ya te pasaste de color complementario. Así de sencillo. Entonces, o le agregas más azul o simplemente vuelves a empezar. Pero nunca metan un tono en su lienzo, ahorita por ejemplo en la hoja de papel que vamos a usar para la práctica. Nunca metan un tono que no es el objetivo que están buscando. Bien, entonces empezaríamos con el ejercicio. Como les dije, el primero va a ser el color azul. ¿Qué van a hacer? Van a tomar y en la primera columna van a colocar el tono más complementario más blanco, igual a el tono quebrado. ¿Ok? Entonces, en el lado izquierdo vamos a tener el tono con toda su intensidad
y en el lado derecho vamos a tener el resultado de ese mismo tono quebrado, ¿ok? Para todos los tonos va a ser tal cual, el color más su complementario, ya sea que sea un primario o un secundario. Si es un secundario, pues lo tienen que hacer, porque estamos manejando la paleta básica, no olviden eso, no le metan otro color. Ahorita quiero que manejen los tonos desde cero. Bien, en el caso específico del azul, que es el único caso, no van a usar un naranja para mezclarlo con el tono. Nada más van a mezclar un naranja para colocarlo en su cuadrícula, para que pues, quede ahí demostrado que pues, el color complementario del azul es el naranja. Pero fuera de eso, ya en la mezcla, cuando ya mezclan el color quebrado, en lugar de hacer un naranja, van a usar otro tono que tenemos también en nuestra paleta básica. La sombra tostada nos viene funcionando como si fuera un naranja muy oscuro. Así que en lugar de usar el naranja que hicieron, van a usar sombra tostada para poder hacer el color quebrado. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, con el naranja se puede, definitivamente. Simplemente que si es un naranja con una tonalidad muy amarilla, el azul se les va a poner demasiado verde. Y si es muy rojiza, pues se le va a hacer demasiado violeta. Entonces, va a ser más complicado encontrar ese equilibrio para conseguir el color quebrado del azul. Entonces, con la sombra tostada no sucede tan, no es tan notorio, pues. Es más fácil de manejar. Entonces les recomiendo que cada vez que bajen la intensidad del azul, lo hagan con sombra tostada, a menos que su objetivo sea un azul quebrado con una tendencia cálida. Bien, entonces simplemente va a ser agarrar el tono objetivo, agarrar una pequeña cantidad del color complementario, agregar blanco. El blanco pueden agregarle lo que quieran, simplemente el blanco va a ser para ayudar a grisar un poquito más el tono y para aclararlo. Entonces si quieren que sea un tono claro, de hecho les recomiendo que lo aclaren suficiente, no tampoco se pasen, pero que sea un tono claro para que se vea más quebrado todavía, ¿ok? Entonces así tal cual hasta que terminen con todos los tonos primarios y secundarios. Bien, antes de que empiecen a hacerlo, les voy a dar un pequeño tip. Recuerdan que cuando hicimos la escala de valores, estábamos tratando de mantener toda la intensidad del color, ¿no? Para aclararlo u oscurecerlo. Recuerdan que algunos tonos los aclarábamos con blanco y otros con amarillo. ¿Por qué? Porque cuando aclarábamos con blanco ciertos tonos, perdían intensidad. Entonces, en este caso, como estamos buscando precisamente que se pierda la intensidad, los colores que no se aclaran de manera natural con blanco, con el hecho de echarles blanco ya va a estar perdiendo intensidad del color, o sea, ya lo estarán quebrando. Entonces la cantidad de complementario que necesitan va a ser más pequeña, ¿sí? Entonces también tengan cuidado con eso. Por ejemplo, lo que es el naranja, lo que es el rojo y lo que es el verde, con el simple hecho de ponerles blanco ya estarán restando un poco de intensidad. Lo único que necesitarían sería agregarle un poco del color complementario para llevarlo un poco más hacia el territorio de los grises, ¿ok? Como resultado tendrían que tener algo similar a esto. Digo similar porque pues no necesariamente les va a quedar exactamente igual el tono de quebrado, porque no estamos midiendo dentro de una escala el nivel de intensidad de cada tono. Entonces, simplemente que tenga una tendencia hacia el gris, manteniendo el tono, ¿sí? No eliminen por completo el tono, que se siga viendo, si hicieron un azul, que se siga viendo un azul, que si hicieron un violeta, se siga viendo violeta y así. Y bueno, creo que vamos a dejar este ejercicio hasta aquí. En el siguiente episodio vamos a ver otro
Ya para tener un poquito más de control y vamos a manejar ahora sí una escala de intensidad muy similar a la escala de valores. Entonces sería todo por el momento. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en el siguiente. Bye.